Hola, buenas noches. Hoy vamos a tomarle el pulso nuevamente al sector de los hidrocarburos, pese a que últimamente, principalmente a finales de este 2023, hablar de hidrocarburos en Bolivia se ha vuelto al menos una asignatura compleja. Para conversar estos temas del sector, principalmente preguntar si es que hay alguna novedad dentro del sector de hidrocarburos en este último tiempo, hemos convocado a dos personas especialistas en el sector y con una larga trayectoria también dentro del sector de los hidrocarburos, que son Juan Fernando Subirana, candidato a doctor en Ciencias Económicas en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y a doctor en Economía en la Universidad Privada Boliviana. Es magíster en Ingeniería Financiera de la UPSA, está vinculado al sector de hidrocarburos y de consultorías especializadas hace más de 15 años. Fue gerente de planificación en YPFB Andina Sociedad Anónima. Actualmente se desempeña como consultor empresarial en áreas estratégicas, financieras y de análisis de datos. Nuestro otro invitado es Carlos Poveda, ingeniero químico, máster en Business Administration, MBA, y máster en Science, MSc. Diplomado en Educación Superior, es coach acreditado por la EMCC y presidente del Comité de Normas en Español de ASME. Trabajó 25 años en YPFB, fue su gerente general, y 18 años en Petrobras Bolivia como gerente de ingeniería. Hoy es consultor senior de IPMC, consultor en dirección de proyectos e ingeniería. Agradecemos a nuestros auspiciadores que siempre hacen posible este espacio, las empresas Total Energies, Repsol, GRE, Ende Corporación, Volpegas, Toyosa, Helios, Siemens Energy, IP Bolivia, Sepcom, y volvemos con ustedes después de este importante corte comercial. Energy is life. We all need it, and it's a source of progress. So today, to contribute to the sustainable development of the planet facing the climate challenge, we are moving forward, together, towards new energies. Energy is reinventing itself, and this energy journey is ours. Our ambition is to be a world-class player in the energy transition. That is why Total is transforming and becoming Total Energies. Bien, arrancamos con cuál es la novedad a finales de 2023 en el sector de los hidrocarburos. Podríamos empezar como una especie de análisis de contexto con Juan Fernando Subirana, por favor. Sí, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Me parece que bien como lo mencionaba al inicio de la charla, es un tema, una asignatura pendiente el hablar de hidrocarburos hoy por hoy, reconociendo de que estamos en una situación que se ha ido agravando, una situación que me parece que ha sido crítica y que hoy por hoy no tiene una solución, por lo menos en el mediano y corto plazo. A finales prácticamente del primer trimestre de este año, vimos la ingrata noticia de que había desabastecimiento en distintos carburantes, y esto obviamente empezó a levantar alarmas sobre el sector hidrocarburos, específicamente sobre la parte de IP. Cuando nosotros analizamos justamente este sector desde la parte de lo que es la producción per se, vemos que hay una reducción importante en los volúmenes de producción nacional que se tenían hace ya prácticamente unos 5 años, y hoy estamos en una situación que comercialmente ha forzado al país a acelerar los procesos de resolución de contratos, como es el caso de Argentina. Por otro lado, estamos prácticamente quedando ya para 2024 con el único contrato de exportación en firme, que sería el contrato de gas al Brasil, y prácticamente cubriendo mercado interno que sigue creciendo a tasas bastante elevadas. Hay estimaciones, hay lecturas que decían que prácticamente hasta el año 2030 ya toda la producción se debería destinar a mercado interno. Ese es un tema realmente preocupante, porque prácticamente estaríamos
yendo hacia un escenario donde nos vamos a convertir en un país potencialmente importador de hidrocarburos por encima de exportador de hidrocarburos. Esa es la situación que podemos, me parece, centrar dentro del análisis el día de hoy, y obviamente las causas que ocasionan todo esto han sido la falta de inversión en exploración y obviamente la falta de éxito en la poca inversión que se ha tenido a lo largo del tiempo. Gracias, Juan Fernando. Ingeniero Poveda, dado que Bolivia ha comenzado a importar más de lo que está exportando, como tradicionalmente lo hacía, por lo menos hasta bien entrado 2014. ¿Es esto lo más novedoso que tendríamos que decir en el sector de los hidrocarburos? Buenas noches a todos, gracias Vesna por la invitación. Es un gusto, un placer poder compartir con ustedes algunos puntos de vista. Pero principalmente yo quisiera citar que estamos frente al fin del ciclo del gas. Tuvimos el fin del ciclo de la plata, el fin del ciclo del estaño y ahora estamos frente al fin del ciclo del gas. Lo que ha pasado hasta ahora, y sigue pasando, lamentablemente, o sea, es una constante desde el 2006, es que ha habido mucha improvisación, demagogia, populismo, una falta clara de iniciativas, y lo que se ha pretendido en los últimos 14 o 18 años es tener la rápida monetización de los recursos. Y bueno, lo que nos espera es dramático. El 2022, las importaciones de hidrocarburos, principalmente gasolina diésel, tuvieron un valor de 4.320 millones de dólares contra 2.970 millones de dólares que exportamos. O sea, hemos importado el 144% del valor de lo que hemos exportado. Y la caída violenta de las exportaciones se dan a partir del 2015 y el 2021, a inicios del 2021, cambiamos nuestra situación de exportadores de hidrocarburos a importadores. Y el 2022 se dio el pico. Entonces, estamos en una situación en que la subvención a los hidrocarburos significa el 11.2% del PIB. Y la producción de petróleo y gas en los últimos 10 años ha tenido una tasa más o menos de 4.5, 4.6% menos cada año. 4 millones de metros cúbicos menos cada año. Entonces, para septiembre, que tengo el dato, se producían 35 millones de metros cúbicos de gas y 30.000 barriles de petróleo por día. Entonces, estamos en una situación crítica porque resulta que en términos numéricos, la demanda de gasolina está alrededor de los 38.000 barriles por día y estamos importando 18.000, apenas llegamos a producir 20.000 por día y cada vez disminuye. La demanda de diésel está en los 39.000, 40.000 barriles por día. Importamos 32.000 y producimos 8.000. Entonces, esa demanda de los refinados en el mercado interno tiene un 4.5% de crecimiento por año. Y ahora, en este mes de septiembre, consumimos 96.000 barriles por día de productos elaborados, de lo que realmente de la energía secundaria que necesitamos. Entonces, para el 2030, unos estudios que hemos hecho, Mauricio Medina Celi, es una parte que es importante de ese estudio, estamos calculando de 126.000, 130.000 barriles por día. ¿De dónde lo vamos a sacar? Esa es la realidad, ¿ves? Y bueno, amén de que todo se importa por cisternas. Gasta el país 1.200.000 por día en fletes para
para distribuirlo entre 3.500 cisternas, 3.300 cisternas que tienen contrato en este país. Entonces, hay un sector que está siendo más rico y hay otro sector que se está haciendo más pobre. Y la subvención, evidentemente, es altísima. El 11% del PIB. Entonces, soluciones a eso hay que buscarlas. Hay que buscarlas. Y yo conozco gente al interior de las empresas estatales que han trabajado, pero son cortadas en sus iniciativas porque hay poderes superiores que impiden el desarrollo de proyectos que puedan ser posibles para el país, para disminuir la brecha. No estoy diciendo eliminar. Entonces, es muy difícil que ustedes me puedan, bueno, muy difícil decir que vamos a eliminar la subvención. Así es que es muy crítica la situación, Vesna, en este momento. Bueno, el tema de la subvención siempre ha sido un tema complejo, nadie se anima a tocarlo, ¿no? Me imagino que los analistas tendrán que tener análisis, reflexión y propuestas al respecto. Las estamos esperando como medios de información. Pero a mí me interesaría hacer algunas precisiones a propósito de esto que viene siendo precisamente la escasez de diésel y gasolina en el país. ¿Qué está pasando con los oleoductos y los gasoductos que tenemos para precisamente este transporte? No podemos utilizarlos, están siendo sobrepasados por el transporte de cisternas en este caso. Juan Fernando y Carlos, por favor, la pregunta al respecto. Sí, mira, la situación, hay cosas que son bastante claras, digamos, ¿no? En el tema de los oleoductos tenemos el oleoducto de exportación que teníamos, pero en realidad en su tiempo habíamos exportado hasta diésel, la Galf exportó petróleo, YPF exportó incluso diésel allá en la década de los 80, principios de los 90. Y hemos estado exportando hasta hace 3 años el reconstituido. ¿Qué era el reconstituido? El reconstituido era todo lo que no pueden procesar las refinerías bolivianas, porque las refinerías bolivianas son refinerías de muy baja conversión. Son unas refinerías excepcionales, no hay otras en el mundo, no hay. Entonces, no pueden procesar residuos pesados. En esta última temporada, el año 2013-14, implementaron la conversión de los condensados por la isomerización. Entonces, esos condensados se los exportaba por el OSA. El OSA 2 entre Cochabamba y Arica está sin operación. El oleoducto Carrasco-Cochabamba, de Carrasco a Cochabamba, es un oleoducto que le costó al país como $45 millones, un crédito de la CAF. Yo fui jefe de proyecto de eso. Entonces, ese oleoducto está sin operación y YPF Transporte ya lo ha adecuado para hacer reversa, o sea, para que vaya de Cochabamba a Carrasco. Los oleoductos de Carrasco hasta Santa Cruz están por el orden del 27-30% de ocupación. Los oleoductos que vienen del sur, que se ampliaron y se crecieron y todo hasta para transportar 59.000 barriles por día, ahora están transportando lo poco que produce San Alberto, las producciones caídas de San Antonio y Margarita, y están alrededor del 40-47% de capacidad. Y PFB en una revista dice, tenemos capacidad para manejar importación de 22.000 barriles por día por oleoducto desde la terminal de Pocitos en la frontera con la Argentina. Y desde la frontera con la Argentina, un poco antes, Campo Grande se llama, tenemos un ducto que hemos exportado, un oleoducto que ha exportado hasta la refinería de Campo Grande condensado el año 2014-15, cuando las refinerías no tenían capacidad para eso. Entonces, estamos en ese... Hay esa capacidad, hay esos ductos. Y no se olviden que también hay un pequeño detalle.
Nuestras refinerías están en la refinería de Gualberto Villarreal está una capacidad del 47% de utilización. Está procesando, antes de ayer estaba procesando 18.000 barriles. La Guillermo del Tell está con 56% de utilización, factor de utilización, estaba procesando alrededor de 13.000 barriles antes de ayer. Y la refinería Oro Negro está en el 16%. Entonces, tenemos ese escenario, refinerías y oleoductos con muy baja utilización, y hay que tomar iniciativas para hacer que esas capacidades puedan, esas inversiones, dejen de tener la perspectiva de ser chatarra y, bueno, utilizarlas positivamente. Esa es otra de las figuras de los escenarios que muchas veces no se lo conversan. Juan Fernando, ¿qué debería hacerse para que esta infraestructura de gasoductos y oleoductos no esté en calidad de infraestructura ociosa en el país? Bien, ahí coincido con todas las cifras que menciona el ingeniero Poveda. Efectivamente, creo que es un tema crítico. Lo que debería hacerse para empezar es aceptar la realidad de que debemos cambiar la matriz hacia lo que es la importación, readecuar los sistemas logísticos para que tengamos una provisión medianamente constante, y también dentro de la visualización en mediano plazo. Al final del día hay efectivamente todavía oportunidades en el país, hay todavía opciones. Sin embargo, llamémoslo así, la presión fiscal, la presión dentro de la propia ley de hidrocarburos es bastante dura, por lo cual no incentiva tampoco la llamada de capitales internacionales. Hoy por hoy estamos en una situación en la que necesitamos, me parece, replantear cuál es el rol que vamos a jugar geopolíticamente hablando. Tenemos que aceptar que nos vamos a convertir en un país importador, esperemos que sea de forma transitoria, y tenemos que trabajar para que ese tránsito sea lo más corto posible, adecuando la norma para volver a traer inversiones que puedan revitalizar el sector de hidrocarburos. Si no, estamos condenados a cada vez estar con mayores capacidades ociosas, cada vez tener menos utilización tanto en sistemas de transporte como en sistemas de proceso, y obviamente nos vamos a ver en situaciones cada vez más complejas en torno al desabastecimiento de hidrocarburos. Por el momento, el transporte de carburantes vía cisternas se ha convertido en un cártel, decía el ingeniero Poveda. ¿Cómo explicamos esta situación, por favor, ingeniero Poveda? Bueno, es bien claro, el país necesita los 2,5 millones de vehículos que tiene registrados formalmente, así, porque el INE te da esos números, 2.400.000, sí, de la estadística del 2022, 2,5 millones. Hay 450.000 chutos en el país y hay 22.000 vehículos que no los pueden vender y que están en las tiendas ahí. Todo eso consume gasolina y diésel. Se ha hecho un pequeño esfuerzo legal, yo le llamaba, de incentivar la importación de vehículos eléctricos, que registrados en el país no pasan de 3.000. Entonces, ¿de dónde sale la gasolina y el diésel? Lo importamos de la Argentina, lo importamos del lado de Chile. Estamos importando de donde se puede. Incluso YPFB ha creado una empresa subsidiaria, base Paraguay, Voltrans, creo que se llama, sí, Voltrans, que le compra a Pan American Energy el barril a 60 y Voltrans le vende a YPFB en 80. Y encima, el sindicato, los transportistas internacionales de carburantes rodean las oficinas, bloquean las oficinas de YPFB y les exigen, señores, tienen que darnos a nosotros el transporte. Está ahí, en días pasados. Entonces,
usted puede observar de que hay un poder superior frente al gobierno y les han torcido el brazo, les han torcido, se levantó el bloqueo a las oficinas y le dieron. Si ustedes pudieran ver las resoluciones de adjudicación de los contratos de transporte de Corbarros, va a ver que tienen firmas muy conocidas y que incluso manejan en la Argentina y manejan en otros lados, Trafigura, por ejemplo. Entonces tienen una preponderancia y un poder muy importante que cuando se habla de poderes es una oligarquía que al final son un cártel. Es igual que el sistema de micros de la ciudad de Santa Cruz. Uno, para entrar a una línea, la 74, por decirle, tiene que poner $70,000 cuando el micro cuesta 30,000, la inversión 100,000 para poder explotar, entrar en él en competencia, ni siquiera en competencia con la gente que ya está ahí adentro. Y lo mismo pasa con los hidrocarburos. Entonces, ¿cómo puedes explicar tú que estén importando alrededor de 1,100, 1,200 barriles al día por cisterna desde la Argentina y lo entregan en la estación de bombeo de Tiguipa o en la estación Pocitos? Cuando tienen el oleoducto y bombeábamos condensado el petróleo desde San Alberto, desde Pocitos hacia las refinerías. O sea, están metiendo en cisternas. ¿Dónde está el poder? ¿Quién maneja ese poder? ¿Quién maneja esos hilos de poder para exigir que se tengan contratos? Y las tarifas, con $17 el barril ponderado de los contratos, que tengo los contratos, o $6 el barril, la tarifa ponderada de lo que se importa en Bolivia, o se transporta dentro de Bolivia, cuando la tarifa de transporte de YPFB Transporte es de $2.33 el barril. Entonces, hay que analizar. No puedo decir, no hay dónde perderse, pero hay que sentarse y recorrer la cortina y ver qué hay, porque hay una cortina de humo. Hay. Esta red de transporte de carburantes estaría manejada fundamentalmente por capitales nacionales o también habrían algunos capitales internacionales en esta dinámica. Por el listado de empresas que se tienen las resoluciones de adjudicación, hay nacionales y hay extranjeros. Y bueno, los nacionales, tengo entendido, escuchado por el disque, ligados al poder político, de alto nivel, por supuesto. Propietarios que están ligados en el poder político, que influyen en las decisiones de no seguir adelante los proyectos que la gente patriota que todavía tiene YPFB los plantea para transportar por oleoducto todas esas mercancías. Y miren, el 18 de septiembre salió una licitación para la compra de 667,000 barriles de petróleo a ser entregados de Acro en Arica. En Arica van a llegar los 600 importación de petróleo. Van a subir en cisternas a la terminal de almacenaje de Oruro. Van a descargar ahí. YPFB Transporte tiene algún plan, algún mecanismo, hay algo por ahí que van a poder descolgar ese petróleo hacia Cochabamba a través de un sector del OSA que no está trabajando, el oleoducto Casi-Carica que no está trabajando. Entonces, eso nos demuestra que hay la posibilidad de importar por oleoductos, pero ese transporte de Arica a Oruro a $19 el barril va a costar más o menos de 600,000 barriles, 1,800,000 dólares en fletes. Sí, hay alguien que se hace más rico aquí con la miseria del país.
Esto querría decir entonces que no necesariamente traer combustibles del punto occidente frente al punto oriental estaría incidiendo precisamente en la reducción de costos del transporte de combustibles, porque eso es lo que se ha argumentado, ¿no? Y ha generado también el conflicto entre los transportistas de diésel de Santa Cruz frente a aquellos que estarían trayendo el diésel desde el occidente vía Chile. Sí, esto va a generar siempre la pugna por quién gana qué y quién pierde qué. Tengo una experiencia muy personal que la tuve allá en los años 70, 60, 80, principios, no, 70, sí, cuando YPFB decidió la construcción del poliducto Villamontes-Tarija y el gasoducto Villamontes-Tarija. Por ese entonces habían cisternas que llevaban de Villamontes a Tarija y a las áreas de influencia de Tarija los combustibles y se opusieron tremendamente a la construcción del oleoducto, del poliducto. Y fue bárbara la lucha. Lo mismo pasó con un poliducto Sucre-Potosí. Entonces, tiene un cariz histórico, tiene un cariz de pugna de quién gana y quién pierde. Entonces, estamos en eso y se da en Occidente, en Oriente, y se va a dar. O sea, es una cuestión quién gana, quién pierde. Alrededor de este tema del aparente déficit de combustible en Bolivia, también circulan algunos rumores de que se estarían orquestando estos conflictos para precisamente paliar un poco lo que viene siendo la crisis económica en el país. No nos gusta trabajar en base a rumores y en esta línea simplemente lo dejaríamos ahí. Pero me gustaría saber, dado que el panorama que ustedes pintan del sector hidrocarburos es al menos complejo, complicado, delicado en este momento de 2023, ¿sería una alternativa saltar así de manera contundente a las renovables o es que Bolivia tiene nomás que insistir en su perfil hidrocarburífero y mantener una política de hidrocarburos que le permita mantener su perfil de productor y exportador de gas por un tiempo más? Juan Fernando, ¿cuál es tu criterio al respecto, por favor? Sí, el tema con las energías renovables efectivamente es una tendencia mundial, efectivamente, pero el problema que tienen este tipo de energías es la poca eficiencia, es decir, tiene un alto costo para su generación. Prácticamente nos deja, me atrevo a decirlo, atados de manos con lo convencional, con lo tradicional que hoy se tiene, pero lastimosamente la situación nos orilla a pensar de que ya no somos el productor exportador, sino que somos un consumidor importador. En ese sentido, efectivamente es un tema bastante crítico que se suma evidentemente al hecho que mencionaba, sin entrar en el tema de rumores, pero sí al hecho que mencionaba de la potencial crisis económica de la cual obviamente forma parte la caída brutal del sector hidrocarburos de 2014 a la fecha. Prácticamente si uno revisa la economía nacional va de la mano con lo que ha sido la renta petrolera de 2014 a la fecha, cayendo más o menos a una tasa muy similar si analizamos tanto a la producción como las reservas internacionales netas del Banco Central. Entonces, básicamente hay un trasfondo, hay un tejido que no podemos desartar ahora, y es que el sector de hidrocarburos es una parte fundamental del día a día de los bolivianos y que no podemos lastimosamente todavía pensar en una alternativa de inmediato, ni siquiera de corto plazo, me atrevo a decirlo, pero sí tenemos que cambiar un poquito, me parece, el chip respecto a cuál es el rol que ahora jugamos como economía, como país, y obviamente empezar a trazar las líneas para un nuevo aire, llamémoslo así, en el sector, pero no se va a conseguir mientras que no tengamos normas que atraigan inversión.
que me parece que ese es el verdadero génesis del problema, es que no han habido los suficientes estímulos al inversionista privado para que pueda continuar en todos los trabajos que conllevan al sector. Como que esta situación estaría resolviéndose a partir de una nueva ley de hidrocarburos, Juan Fernando. Sí, yo pienso que va de la mano, necesariamente, siempre lo he dicho, es muy difícil pedir nueva siembra con una ley que fue diseñada para quitar cosecha. Entonces, necesitamos un marco normativo más actual, un marco normativo adecuado a la situación en la que nos encontramos. Ya no somos el productor, exportador que éramos hace 15 años. Tenemos que hacer un llamado a capitales internacionales y tenemos que ceder básicamente en la parte económica. ¿Y estarían dadas las condiciones para hacer tener esa iniciativa en el país, dado que además ahora estamos en un momento preelectoral, donde tomar decisiones en el ámbito hidrocarburífero seguramente se va a complicar más? Y lo peor de todo, que esta demora más aún procesos de inversión y de exploración en un sector donde la exploración toma por lo bajo 5 o 7 años. ¿Cómo observas este punto específicamente, Juan Fernando? En términos de tiempo, evidentemente estamos bastante atrasados, esa es la realidad, ya no nos alcanza. Por eso les decía, tenemos que cambiar el paradigma de productor exportador a consumidor importador, mientras trazamos justamente esa línea de modificar la ley, que evidentemente con un año preelectoral va a ser muy complicado, probablemente no se dé, lo más probable es que sea la siguiente gestión que tenga ese gran reto como puntapié inicial, sea quien sea el candidato ganador, pero evidentemente hay que trabajar en eso. Evidentemente, si sumamos los tiempos, ¿no? Entre presentar una norma, que se apruebe, que pase todas las instancias, llamar a nuevos capitales y que pasen esos 5 o 7 años, estamos hablando fácil entre 10 a 12 años para volver a tener un nivel de producción, no quiero decir similar al que tenemos, porque es una incógnita también al respecto, pero recordemos de que prácticamente más de 2/3 del país, de las áreas del país, aún no están exploradas a profundidad. Hay inversiones que pueden hacerse, hay exploración que puede trabajarse, pero necesitamos una definición desde el punto de vista de inversiones, de capitales y obviamente la voluntad política que acompañe todo este cambio normativo. Ingeniero Poveda, ¿estamos en condiciones en Bolivia de tener la posibilidad de enfrentar el reto de apalancar nuevamente, de potenciar el sector de los hidrocarburos, o es más fácil irnos a las renovables, al biodiesel y al litio? Bueno, la verdad, te digo, hay cosas que son muy contundentes. El presupuesto o la inversión destinada de YPFB para exploración y explotación es mayor que los ingresos brutos que tiene YPFB. O sea, por lo tanto, YPFB no tiene la espalda ni siquiera para afrontar ese su reto de $400 millones que piensa ejecutar. No tiene. Por lo tanto, necesita inversiones de riesgo. Segundo, Juan Fernando, la ley de hidrocarburos evidentemente fue una ley tranca, porque fue una ley que lo único que hizo fue medrar, monetizar rápidamente lo que ya se había descubierto años antes. O sea, y todavía había que hacer inversiones de desarrollo, pero ya estaba ahí. Eso fue eso. Lo peor de todo nos viene en 2009. El 2009 nos viene con la constitución política del Estado, y eso tenemos que modificar. Es más, la industrialización por la constitución debería ser la EDH, no debe ser la YPFB, la empresa boliviana, y esa es esa. Entonces,
Esa parte del marco legal necesita un cambio radical en lo que significa la Constitución, porque la Constitución le dice, señor, solo y solo YPFB es el único que puede realizar toda la actividad de la A a la Z, toda la actividad. O sea, no, nadie más que YPFB puede hacer eso. Entonces, ahí constitucionalmente yo tengo dinero, tengo inversión, tengo capacidad, sé que por aquí, por allá hay algún agujero del cual puedo monetizar, o sea, honrar mi inversión, o sea, al inversionista tienes que honrarle el capital invertido. Entonces, por ahí comienza. Y al otro lado de los biocombustibles. Había manifestado, yo tengo los cálculos y he estado trabajando con una consultora para biocombustibles y tuve que renunciar por otros aspectos de comportamiento ético. No hay la materia prima. Ustedes conversen con la CAO o con la Cámara de Agropecuaria del Oriente, con ANAPO, con ellos, hagan una investigación, lo hice. Ellos tienen comprometido todo su aceite crudo, aceite vegetal crudo para exportar. Y ese aceite vegetal crudo tendría que entrar a la planta de biodiesel que están construyendo en este momento en Santa Cruz, que está para inaugurarse, para arrancar el próximo mes de enero, febrero, hasta para entonces está. Y la de Sencata, con una decisión política para un regalito del 6 de marzo al Alto, está siendo construida por Caballero, Carlos Caballero, en el Alto. Para ninguna de las dos factorías hay materia prima, son otras San Buenaventuras. Y hay la HBO, que no tiene materia prima, pero que YPFB ha afirmado, ha planificado y lo ha escrito, van a importar materia prima de Brasil para alimentar esa planta. Funcionando las tres. Las tres significan 700 millones de dólares, que no los tenemos, para sustituir aproximadamente el 22% de la demanda se daría el 2030 si hasta el 2030 estuvieran listas hechas. Pero están viendo el desastre ecológico, ahorita veo desde mi ventana el humo, el desastre para la ampliación de la frontera agrícola para el cultivo de materia verde, que le llaman, para alimentar supuestamente más olleros, más esto, más el otro, para alimentar el biodiesel. Y es más, el biodiesel de las dos plantas de de Santa Cruz del Alto entran en sustitución en una parte y necesariamente tienen que ser mezclados con diésel mineral. Entonces, hasta un límite del 5%. Y en el tema de los biocombustibles, el etanol, ustedes saben que le deben a los cañeros 40 millones de dólares del suministro del alcohol, están metiendo a la gasolina el 12%, quieren meterle 15% y ninguno de los motores, de los 3 millones y más vehículos que hay en el país son motores flexibles, solo aceptan el 10%. Entonces, motores flexibles aceptan más del 10% de etanol en la mezcla etanol-gasolina. Y dependiendo del tipo de gasolina y dónde se la ha y de qué petróleo se la ha obtenido. En Bolivia obtenemos nuestras gasolinas de petróleos parafínicos. En el exterior normalmente nafténicos. Entonces, es bien complejo y yo le he estudiado bastante a detalle y estamos mal. O sea, ni el alcohol ni el biodiesel van a entrar cabal en la manera correcta a la matriz energética del país. Y peor, la energía eléctrica. Ahí está el resultado, porque los vehículos eléctricos no tienen una red de estaciones que puedan cargar energía eléctrica a los vehículos. Esa es la realidad, Berna. Juan Fernando.
¿Alguna precisión al respecto? Creo que ya el ingeniero Poveda ha profundizado bastante sobre la coyuntura. Simplemente me gustaría agregar que creo que es importante que dentro de la estructura de una nueva propuesta que pueda surgir, se considere justamente la opinión de los técnicos, porque ahí justamente creo que ha habido un problema fundamental en la construcción de la norma actual, porque muchas cosas han tenido que ir surgiendo, ir apareciendo casi como parches a la realidad, porque habían normas que no se adecuaban a lo que realmente el sector necesitaba, empezando desde temas, voy a hablar un poco de memoria, pero hablando desde temas, por ejemplo, de licenciamientos ambientales, hablando temas, por ejemplo, de incluso de seguridad industrial. Entonces, hay varios factores que necesitamos ajustar dentro del sector si lo que se quiere obviamente es revitalizarlo y volver a tener una producción activa. Sin embargo, lastimosamente con toda la arquitectura legal que hoy se tiene, es muy complejo pensar en nuevos proyectos porque lastimosamente desde el punto de vista económico, que es lo que finalmente mira cualquier inversor, incluso el propio Estado toma decisiones mirando factores económicos, necesariamente no existe una posibilidad real de inversiones fuera de las áreas que hoy se tienen. O sea, fuera de lo que hoy se tiene como sector de IP, no existe chance económica, matemática, de tener un resultado viable. Esa es la triste realidad en la que estamos hoy. Por eso decía, es necesario un cambio estructural. Creo que no va a ser la primera vez que se haga. Tampoco vamos a ser el primer país que lo haga. Entonces me parece que estamos a tiempo por lo menos de planificar el siguiente ciclo bastante tiempo, pero hay que paliar el momento inmediato y es como les decía, cambiando el sistema, cambiando la matriz y abriendo justamente la palestra a ese tipo de proyectos, como mencionaba el ingeniero Poveda. Justamente hay varios proyectos que hoy por hoy, por distintos motivos, no están pudiendo ver la luz, no están pudiendo tangibilizarse y que realmente ayudarían bastante a la situación y a la coyuntura actual. Esta nueva arquitectura en Bolivia, una nueva arquitectura institucional para apuntalar proyectos en el sector energético, minero, eh, tendría que también aplicarse a la explotación de litio, Juan Fernando. ¿Cómo ven este tema? Ahí es un tema que yo lo veo bastante complejo porque hay muy poca información. ¿En qué sentido? No, a diferencia del sector de hidrocarburos, donde tenemos una transparencia, me atrevo a decir, completa, una radiografía sobre todo lo que hay, dónde empieza cuál es la cadena, dónde están los márgenes, dónde está la parte de tributación. O sea, si uno lo consulta, muchísima gente lo conoce sin necesidad de estar directamente vinculada al sector, pero en el caso del litio no se tiene información como tal. Lo más que se tiene, y me atrevo, y ya estaba analizando un poco el tema, hay comparaciones con Argentina, pero más de eso no hay un dato real. No se sabe cuánto es la proyección, por ejemplo, de producción, no se sabe cuál es la proyección de ingresos, tampoco se sabe cuál es la proyección de la parte de la cuota tributaria que corresponde a este sector. Entonces hay demasiado hermetismo sobre esto, por lo cual la verdad es que más que proponer un cambio, me gustaría que se transparente un poco esto, que se abra la información para justamente ver qué oportunidades y qué lecciones aprendidas de otros rubros estratégicos, como el caso de hidrocarburos, se pudiesen llevar a no cometer, llamémoslo así, no errores, pero sí impericias en términos normativos, ¿no? Pero como le digo, mi opinión es que hay muy poca información sobre el tema litio en Bolivia, y es un tema que realmente preocupa porque si se está vendiendo como que es la solución o el reemplazo al sector de hidrocarburos, que no lo es,
haciendo una estimación con los datos de Argentina, en el mejor momento de la explotación de litio en Bolivia, podría llegar a ser 1/3 de lo que fueron los hidrocarburos en su mejor momento. Ingeniero Poveda, una última precisión al respecto, por favor. Tema litio. Plenamente de acuerdo con Juan Fernando. El peor problema que tiene, yo lo he llegado a denominar el SOI, el sistema de ocultamiento de información. Es impresionante, no hay información. Si usted hurga, entra a internet, página web, ANH, qué sé yo, Ministerio de Hidrocarburos, la información más reciente son las fotografías de las actuaciones del show del CEO, del director, del ministro, etc. La última información valedera, abierta, cierta, sacaron el 2020. El 2020 del ministerio, y no hay más. Hay algo ahí el 2022, no hay información. Entonces, estamos mal. Echamos demasiadas flores al litio. Pero olviden, debemos tener fijo los bolivianos que el litio es una sal, no es energía. Nosotros necesitamos energía. Entonces, no hay información, no hay maneras de agarrar una información y establecer una planificación a mediano y corto plazo, por lo menos. Entonces, estamos, la gente que podemos participar en opiniones, hacer trabajos de investigación, no hay información. Esa es la verdad, no hay. Bien, yo les agradezco. Sería importante que en el tema litio, por lo menos, no quedemos como simples explotadores de materia prima barata para la producción de carbonato de litio dirigido al mercado de la China, y podamos tener mayores perspectivas y un mayor apoyo para no cometer, como decía Juan Fernando, impericias que se han cometido probablemente en otros sectores extractivos en el país. Sin duda, el panorama del sector hidrocarburos es complejo, lo decíamos al inicio, ustedes lo han ratificado. Hay algunas proyecciones aparentemente de largo plazo. En el corto plazo, en el momento actual, estamos confrontando además situaciones de desabastecimiento en algunos sectores de diésel y gasolina. Esto complejiza el panorama económico en el país. Esperamos que las decisiones sean de verdad tomadas también, como decía Juan Fernando, sobre todo desde un punto de vista técnico, ¿no? y económico, para que el país pueda beneficiarse del manejo y la gestión de nuestros recursos naturales de la mejor manera posible. Yo les agradezco los aportes, las precisiones son siempre muy importantes para la revista, para que la revista pueda orientar también adecuadamente a su público sobre qué es lo que está pasando en este sector. Muchísimas gracias, ingeniero Poveda, muchísimas gracias, Juan Fernando. Espero que podamos encontrarnos en otro momento. Si es que hay alguna precisión, entiendo, ingeniero Poveda, sería la última y con esto nos despedimos. Sí, una precisión que se me dejó omitir en el listado mental. El problema de las baterías de litio, en este 31 de octubre y el día de antes de ayer, agarré una noticia de Estados Unidos, que la industria de las baterías está decayendo. Panasonic está ralentizando, es el principal proveedor de baterías de litio a Tesla, y está ralentizando su producción porque las perspectivas de crecimiento del mercado de los vehículos eléctricos está en duda. Y eso dicen los mercados, eso dice Bloomberg. Entonces, hay muchas cosas ahí en el litio que todavía son una nebulosa. Esa era mi última acotación. Va a disculpar. No, perfecto. Juan Fernando, ahí cerramos, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores que siempre permiten la activación de este espacio, y muchísimas gracias también a todas las personas que nos han acompañado hasta este momento. Muchísimas gracias y buenas noches.
Energía Bolivia fortalece su versión digital con una nueva aplicación para facilitar la lectura del sector energético desde su celular. Usted podrá ampliar estas noticias en los links adjuntos en este mismo resumen. Buenas noches.